Mi nombre es Javier y llevo 5 años casado con Laura. Desde el momento en que nos conocimos, sentí que había encontrado a mi compañera de vida. Laura tiene una energía contagiosa, siempre llena de ideas y proyectos, lo que me encanta de ella. Compartíamos la misma visión del futuro, con sueños de formar una familia y construir un hogar lleno de amor y risas. Nuestro matrimonio siempre había sido una fuente de felicidad para mí. Encontramos un equilibrio entre nuestras carreras y nuestra vida personal, y aunque a veces el trabajo nos exigía mucho, siempre nos apoyábamos mutuamente. Yo, como ingeniero, a menudo me perdía en números y proyectos, mientras que ella, con su trabajo en marketing, traía una chispa creativa a nuestra relación. Recuerdo muchas noches en las que, cansados del día, nos sentábamos en el sofá, simplemente disfrutando de la compañía del otro, hablando de todo y de nada. Laura siempre había sido ambiciosa, algo que admiraba profundamente. Era increíble ver cómo manejaba las campañas de marketing con tanta pasión y dedicación. Sabía que su trabajo requería viajes ocasionales, y aunque la extrañaba cuando estaba fuera, confiaba plenamente en ella. Después de todo, la confianza era la piedra angular de nuestro matrimonio. Sin embargo, todo cambió inesperadamente. Laura se había ido a un viaje de negocios de una semana a Nueva York. Estaba emocionada por la oportunidad, y yo la había animado a aprovecharlo al máximo. Durante esa semana mantuvimos el contacto a través de mensajes y llamadas, aunque noté que a veces estaba más distante de lo habitual. Me convencí de que era el estrés del trabajo y no le di más vueltas. Cuando regresó, una mañana de domingo, la vi entrar por la puerta con una mezcla de cansancio y algo que no podía identificar en su rostro. Nos abrazamos y me dijo que tenía algo importante que contarme. Con una sonrisa nerviosa, me dijo que estaba embarazada. En ese instante, mi corazón se llenó de alegría. Habíamos estado intentando tener hijos durante un tiempo, y la noticia de que íbamos a ser padres era un sueño hecho realidad. Pero mientras celebrábamos, había algo en su mirada, una sombra de duda que no podía pasar por alto. Traté de apartar esos pensamientos, diciéndome que solo estaba siendo paranoico. Sin embargo, una pequeña voz en mi interior seguía susurrando que algo no estaba bien. Laura parecía emocionada, pero también había un rastro de nerviosismo que no podía ignorar. Intenté preguntarle cómo se sentía, si estaba bien, pero sus respuestas fueron vagas, como si estuviera eludiendo algo. La semana que siguió fue un torbellino de emociones. Por un lado, estaba emocionado por la idea de ser padre. Me imaginaba los momentos que compartiríamos, las risas y las enseñanzas que daríamos a nuestro hijo. Pero por otro lado, esa inquietud seguía creciendo en mi interior. Me decía a mí mismo que necesitaba confiar en Laura, que nuestra relación siempre había sido sólida, pero no podía negar que algo había cambiado. Esa mezcla de felicidad y sospecha me acompañó durante días. Traté de concentrarme en el trabajo, en nuestras rutinas diarias, pero la preocupación estaba siempre presente, como un murmullo constante en mi mente. No sabía qué hacer con esos sentimientos, ni a quién acudir para hablar de ellos. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, esperando que el equilibrio se rompiera de un momento a otro. Y así, con el corazón dividido entre la emoción y la duda, comenzó esta inesperada etapa de mi vida. Fue un domingo por la mañana cuando todo comenzó a desmoronarse. Laura me despertó temprano. Su rostro era una mezcla extraña de emoción y nerviosismo. Me miró fijamente, con esos ojos que siempre había amado, y me dijo que estaba embarazada. En ese instante, una ola de alegría me invadió. Habíamos estado intentando tener hijos durante un tiempo, y la noticia parecía ser la respuesta a nuestras oraciones. La abracé fuerte, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, esa alegría comenzó a transformarse en una inquietante sospecha. Había algo en su comportamiento que no cuadraba. Laura, siempre tan segura de sí misma, ahora parecía estar actuando de manera extraña. Había una tensión en sus gestos, una especie de electricidad en el aire que no podía ignorar. En lugar de compartir planes y sueños sobre nuestro futuro hijo, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Intenté restarle importancia a mis pensamientos, achacándolo todo a los nervios de la situación, pero esa espina en mi interior seguía creciendo, retorciéndose con cada mirada esquiva que me lanzaba. Esa tarde, mientras Laura dormía en el sofá, mi mente no dejaba de dar vueltas.
Recordé aquel viaje de negocios del que había vuelto apenas hacía unos días. Había estado fuera una semana entera, y aunque siempre habíamos confiado el uno en el otro, algo en mí comenzó a cuestionar todo. Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome que estaba siendo irracional, que todo era producto de mi imaginación. Esa misma noche, el destino quiso que mis sospechas se confirmaran. Laura había dejado su teléfono sobre la mesa de la cocina mientras preparaba una taza de té. No suelo revisar sus cosas, pero una notificación llamó mi atención. Un mensaje de alguien llamado Sergio. Algo en mí se estremeció. Mi curiosidad venció a mi ética, y en un instante que pareció durar una eternidad, desbloqueé su teléfono. El mensaje decía: Estoy tan emocionado por el bebé, Laura. No puedo esperar a que comencemos esta nueva etapa juntos. Sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor, como si todo lo que había conocido se desvaneciera en un instante. Me quedé allí inmóvil, con el teléfono en la mano, mientras mi mente intentaba procesar el significado de esas palabras. Era como si cada letra se grabara a fuego en mi conciencia, formando una verdad que no quería aceptar. El dolor y la ira comenzaron a hervir en mi interior, pero supe que no podía dejarme llevar por las emociones. Necesitaba más pruebas antes de confrontarla. En un estado casi automático, empecé a revisar sus correos electrónicos. Lo que encontré fue aún más devastador. Había más mensajes de Sergio, algunos incluso con fotos de ellos juntos durante el viaje. En una de las imágenes estaban en una playa al atardecer, sus siluetas recortadas contra el cielo dorado, sonriendo como si el mundo les perteneciera. La traición se clavó en mi corazón como una daga. Me sentí pequeño, impotente, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Me aparté de la mesa, dejando el teléfono de Laura en su lugar, y salí al balcón. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero no logró calmar el torbellino de emociones que rugía dentro de mí. Miré las luces de la ciudad, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo alguien a quien había amado tanto podía ser capaz de algo así. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Laura con Sergio se reproducían en mi mente. Me sentía atrapado en una espiral de dolor y confusión. Al amanecer, lo único claro era que debía enfrentar la situación, sacar a la luz la verdad y decidir qué camino tomaría mi vida a partir de ese momento. Esperé pacientemente en la sala de estar, mi mente un torbellino de emociones mientras miraba el reloj, contando los minutos para que Laura llegara a casa. El silencio de la casa se hacía ensordecedor. Cada tic del reloj resonaba como un tambor en mi cabeza. Mis manos estaban frías y sudorosas, y mi corazón latía con fuerza, nervioso por lo que estaba a punto de hacer. Escuché el sonido familiar de las llaves en la puerta. Laura entró, con su sonrisa habitual, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Hola, amor», dijo, dejando su bolso en la mesa de la entrada. Me quedé sentado, mirándola, tratando de reunir el coraje necesario para enfrentarla. «Tenemos que hablar», dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Laura se detuvo, notando el tono serio en mi voz. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi un destello de preocupación en ellos. «¿Qué pasa, Javier?», preguntó, tratando de sonar despreocupada mientras se sentaba frente a mí. Tomé un profundo respiro, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Sé sobre Sergio», dije, observando cómo su rostro pasaba de la confusión al miedo en cuestión de segundos. La habitación se llenó de un silencio incómodo, y el aire parecía más denso, como si los muros se cerraran sobre nosotros. «¿De qué estás hablando?», balbuceó, su voz temblando ligeramente. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos y los mensajes. «De esto, Laura, he visto todo», dije, mi voz cargada de una mezcla de tristeza y rabia contenida. Laura se quedó en silencio, sus ojos fijos en las evidencias del engaño. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y por un momento no dijo nada. Solo el sonido de su respiración entrecortada rompía el silencio. «Javier, yo», empezó, pero las palabras parecían no encontrar salida. Finalmente rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo siento tanto. Fue un error, un estúpido error», dijo entre sollozos, su voz quebrada por la culpa y el arrepentimiento. La miré, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. «¿Un error?», repetí, mis palabras goteando incredulidad. «¿Un error que duró toda una semana? Laura, estábamos intentando tener un hijo. ¿Cómo pudo pasar esto?». «No lo sé», respondió, su voz cargada de desesperación.
Nunca quise hacerte daño. Fue un momento de debilidad. Me siento tan avergonzada. Me levanté lentamente, tratando de mantener la calma. Mírame, dije, y cuando lo hizo, vi en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y miedo. Tengo que saber la verdad. ¿El bebé es de Sergio? Pregunté, aunque en mi corazón ya conocía la respuesta. Ella asintió, sus lágrimas cayendo libremente. Sí, susurró. Esa simple palabra fue como un puñal, cortante y definitivo. Sentí como mi pecho se comprimía, como si una mano invisible apretara mi corazón. Necesito que te vayas, dije finalmente, con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Necesito tiempo para pensar. No puedo seguir así, no después de esto. Laura me miró con incredulidad, su rostro palideciendo. Por favor, Javier, podemos arreglarlo. Te amo, y sé que he cometido un terrible error, pero podemos superarlo juntos, suplicó, su voz rota por la angustia. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Laura, esto no es algo que se pueda arreglar con palabras. Has destruido la confianza entre nosotros, y eso no se puede recuperar fácilmente, dije con tristeza. Ella se levantó lentamente, recogiendo sus cosas con manos temblorosas. No quiero perderte, dijo, su voz apenas un susurro. Ya me has perdido, respondí, sintiendo el peso de mis propias palabras mientras las decía. Observé cómo se dirigía hacia la puerta, su figura encogida por el peso de su propia culpa y arrepentimiento. Cuando finalmente se fue, la casa volvió a sumirse en el silencio. Me dejé caer en el sofá, sintiéndome vacío y exhausto, como si toda la energía me hubiera abandonado. Miré alrededor de la sala, cada rincón lleno de recuerdos de los años que habíamos pasado juntos. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, una vida que ya no existía. Sabía que había hecho lo correcto al enfrentarla, pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. Me quedé allí, en la penumbra de la sala, permitiéndome sentir el dolor, la traición y la tristeza, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la recuperación. El shock inicial fue devastador. Al principio me sentí como si estuviera en una especie de pesadilla, esperando despertar y darme cuenta de que nada de esto era real, pero no lo era. Todo se desmoronaba a mi alrededor, y no había forma de escapar. Me sentí traicionado y humillado, como si todo lo que había construido en mi matrimonio se hubiera desvanecido en un instante. La ira que sentí era abrasadora. Nunca pensé que fuera capaz de sentir tanto odio y resentimiento hacia alguien que una vez amé profundamente. Recuerdo caminar por la casa en un estado de aturdimiento. Cada rincón me recordaba a nuestra vida juntos, a los momentos felices que compartimos, ahora teñidos de mentiras. Las paredes parecían estrecharse a mi alrededor, llenas de recuerdos que ahora dolían más que nunca. No podía dejar de preguntarme cómo había pasado esto, en qué momento nos habíamos perdido el uno al otro. Hablé con mi mejor amigo Raúl una noche mientras compartíamos unas cervezas en el balcón. Javier, nadie merece pasar por esto, me dijo mientras me daba una palmada en el hombro. Pero eres fuerte, lo superarás. Sus palabras eran reconfortantes, pero en ese momento no podía ver más allá de la oscuridad del dolor. Me sentía solo, incluso cuando estaba rodeado de personas que se preocupaban por mí. Las noches eran lo peor. El insomnio se convirtió en mi compañero constante, y las horas se estiraban interminablemente mientras mi mente se sumía en un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué no fui suficiente? Las preguntas me atormentaban sin cesar, y la tristeza se extendía como una marea imparable. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La venganza no había traído la satisfacción que esperaba, solo más preguntas sobre nuestro futuro y el mío. Empecé a aceptar la realidad, aunque con mucho dolor, y poco a poco comencé a reflexionar sobre lo que realmente quería para mi vida. Comprendí que era hora de dejar ir el pasado, de encontrar una nueva dirección. Fue un proceso lento y arduo, pero con el tiempo, la tristeza dio paso a una calma inesperada. Me di cuenta de que tenía una oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir mi vida desde los cimientos y, en ese sentido, la traición había sido una extraña forma de liberación. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar de nuevo. Después de semanas de vivir en una montaña rusa emocional, sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. No podía seguir prolongando esta agonía, así que me tomé un fin de semana para reflexionar profundamente. Me alejé de todo, incluso de mi teléfono, y me refugié en la casa de campo de mis padres. Allí,
Entre el silencio y la naturaleza, me permití sentir todo el dolor que había estado reprimiendo. Los primeros días fueron difíciles. Me encontré llorando sin razón aparente, recordando los momentos felices que Laura y yo habíamos compartido. Me preguntaba una y otra vez cómo habíamos llegado a este punto. Pero a medida que pasaban las horas, una claridad comenzó a sentarse en mi mente. Entendí que, por mucho que la hubiera amado, no podía construir una vida sobre los escombros de la desconfianza y la decepción. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, me di cuenta de que merecía ser feliz, de que era hora de priorizar mi bienestar y mi futuro. En ese momento supe que no había marcha atrás. Debía optar por el divorcio. La decisión no fue fácil, pero sentí un peso levantarse de mis hombros, como si finalmente hubiera encontrado la dirección correcta. Cuando regresé a la ciudad, me senté con Laura por última vez. La invité a un café en un pequeño local que solíamos visitar cuando éramos felices. Ella se veía frágil, con los ojos llenos de esperanza, pero también de miedo. Antes de que pudiera decir algo, tomé su mano y, con todo el cariño que aún sentía por ella, le expliqué mi decisión. No puedo seguir así, Laura. Necesito seguir adelante, le dije, mi voz temblando ligeramente. Ella asintió. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no discutió. Sabía que había roto algo irremediablemente. Nos quedamos allí en silencio durante lo que parecieron eternos minutos. Finalmente nos despedimos con un abrazo, un adiós silencioso a lo que alguna vez habíamos sido. El proceso del divorcio fue doloroso. Cada reunión con los abogados removía viejas heridas, pero lo afronté con la convicción de que era lo correcto. Con el tiempo, la tristeza dio paso a una sensación de paz. Comencé a enfocarme en mí mismo, en mis amigos, en mis pasiones olvidadas. Redescubrí hobbies que había dejado de lado y poco a poco empecé a sentirme completo nuevamente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta experiencia me enseñó a valorar mi capacidad de resiliencia y a entender qué es lo que realmente quiero de la vida. Ahora estoy listo para empezar de nuevo, con la esperanza renovada de encontrar una felicidad auténtica y duradera. Las semanas que siguieron al momento en que tomé la decisión de divorciarme fueron, sin duda, algunas de las más difíciles de mi vida. Me encontraba en un torbellino de emociones, tratando de reconstruir mi mundo tras el colapso. Sin embargo, había algo en la certeza de mi decisión que me proporcionaba un extraño consuelo. Sabía que estaba dando el primer paso hacia una vida auténtica, una vida donde no tuviera que cuestionar la confianza en mi pareja. Las primeras noches en la casa vacía fueron las más solitarias. El silencio era abrumador, y cada rincón parecía susurrar recuerdos de momentos que una vez me hicieron feliz. Pero al mismo tiempo, ese silencio me dio espacio para pensar, para procesar lo que había sucedido. Empecé a darme cuenta de que había aspectos de mi vida que había descuidado por enfocarme tanto en el matrimonio. Había perdido de vista cosas que eran importantes para mí, sueños que había dejado de lado. Mi trabajo fue un refugio en esos días. Me sumergí en proyectos nuevos, dedicando horas adicionales para mantener mi mente ocupada. Mis colegas al principio no sabían qué decir, pero su apoyo silencioso fue invaluable. Poco a poco me di cuenta de que la vida continuaba a mi alrededor y que yo también debía seguir adelante. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, me encontré con un viejo amigo de la universidad, Marcos. Habíamos perdido contacto por años, pero su calidez y simpatía eran las mismas de siempre. Nos sentamos a charlar en un banco y de alguna manera mi historia se derramó. Marcos escuchó sin juzgar, simplemente estando allí como un ancla en medio de mi tempestad. Me recordó lo importante que es tener personas que realmente se preocupan por ti. A medida que pasaron los meses, comencé a explorar nuevas actividades. Me inscribí en un taller de fotografía, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca encontraba el tiempo. Redescubrí la alegría de capturar momentos, de ver el mundo a través de una lente diferente. Esta nueva pasión no solo me ayudó a distraerme, sino que me permitió ver belleza en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Laura y yo tuvimos algunas conversaciones difíciles después de nuestra separación. Al principio, fueron tensas y llenas de recriminaciones, pero con el tiempo se volvieron más serenas. Nos dimos cuenta de que, aunque el dolor y la traición eran reales, también había habido amor y momentos genuinos. Ambos éramos responsables, en cierta medida, de lo que salió mal.
Aunque nunca podríamos volver a ser lo que fuimos, encontré consuelo en la posibilidad de perdonar, no solo a ella, sino también a mí mismo. La firma del divorcio fue un día agridulce. Cuando salí de la oficina del abogado sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado un capítulo significativo de mi vida, uno que, a pesar de su doloroso final, también había estado lleno de amor y aprendizaje. Caminando de regreso a casa, sentí una nueva ligereza, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Mis amigos y familiares fueron mi red de apoyo inquebrantable durante todo el proceso. Me recordaron que no estaba solo, que tenía una comunidad que me amaba y que solo quería lo mejor para mí. Sus constantes invitaciones a cenas, caminatas y salidas sociales me ayudaron a no encerrarme y a seguir adelante. Con el tiempo, la herida comenzó a sanar. No fue fácil, y hubo días en que el pasado volvía a perseguirme, pero cada vez el dolor era un poco menos agudo y la esperanza de un futuro mejor se hacía más fuerte. Empecé a ver el divorcio no solo como un final, sino como una oportunidad para redescubrirme y crecer. Recientemente conocí a alguien nuevo. Su nombre es Ana y tiene una vibrante energía que ilumina cualquier habitación. No estoy seguro de hacia dónde nos llevará esto, pero estoy abierto a la posibilidad. Ana sabe de mi pasado y lo acepta, entendiendo que soy un hombre que ha aprendido de sus errores y que busca seguir adelante con integridad. Al mirar hacia atrás, veo mi experiencia no solo como una historia de traición y pérdida, sino como una historia de resiliencia y redescubrimiento. Aprendí que, a pesar del dolor, es posible encontrar la paz, que incluso cuando el amor se desvanece, la vida tiene una manera de ofrecernos nuevas oportunidades para ser felices. Estoy agradecido por la lección y por el camino que ahora se despliega ante mí, uno que estoy listo para recorrer con valentía y corazón abierto.